Bueno, ahora vamos a hablar de farmacodependencia. Entonces, el trastorno de consumo de sustancias es un conjunto de síntomas, tanto somáticos como cognitivos y comportamentales, que van a llevar al individuo a autoadministrarse una sustancia de manera repetida, a pesar de que éste conozca ya las consecuencias negativas, que van a ser orgánicas, como psicológicas y sociales. Entonces, esta sustancia van a producir en el cerebro unos cambios neurofisiológicos que van a demostrarse como ciertas manifestaciones clínicas que vamos a ver luego y conductas compulsivas, que lo que van a llevar es que esto lleva a una disminución de la capacidad cognitiva. Entonces, el paciente es capaz de producir cambios en la percepción, en el estado de ánimo, en la conciencia y en su comportamiento, es decir, que esta sustancia, estas drogas de abuso, van a actuar sobre el sistema nervioso central. Entonces, ahora vamos a ver que estos se clasifican en 4 tipos. Primero tenemos a los depresores del sistema nervioso central, que es como por ejemplo tenemos a la heroína y al alcohol. Tenemos a los estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína, las anfetaminas y la nicotina, y los perturbadores del sistema nervioso central, que son los alucinógenos, y otras drogas como las drogas de síntesis o los inhalantes. Entonces, ahora veremos los criterios del DSM-5 para el trastorno de consumo de sustancias. Entonces tenemos varios ítems. Primero tenemos el control deficitario, que consiste en que primero tiene un consumo de grandes cantidades de sustancias durante un tiempo más prolongado de lo previsto. También un deseo persistente y esfuerzos fallidos para abandonar o disminuir el consumo. Tercero tenemos la inversión de la mayor parte del tiempo en las actividades necesarias para conseguir la droga. Y por último tenemos el craving o el deseo del consumo. También, segundo, tenemos el deterioro social, en donde el paciente va a comenzar por el consumo, por estar consumiendo recurrentemente, va a llegar a un cumplimiento de sus deberes, tanto laborales como académicos como domésticos. Entonces, también el paciente persiste el consumo a pesar de los problemas recurrentes que va a presentar en la esfera social o interpersonal, causados por los mismos efectos de la droga o exacerbados por los efectos de la droga. Y por último, en esta categoría tenemos que se reducen o abandona importantes actividades de su vida social, de su vida ocupacionales o recreativas debido al consumo de sustancias. O sea, el paciente se aleja de todo solamente por estar consumiendo. El tercer ítem es el consumo de riesgo. Entonces el paciente se produce un consumo recurrente de la sustancia, incluso en situaciones en las que provoca un riesgo físico. O sea, el paciente está viendo que está provocando un riesgo, pero el paciente sigue consumiendo sin importar esto. También el consumo continuo a pesar de saber que tiene un problema, que puede ser físico o psíquico, recurrente y persistente. Y el último ítem son los criterios farmacológicos, que es la tolerancia y la abstinencia, que luego hablaremos más profundamente de esto. Entonces, con respecto a estos ítems, tenemos que si tiene 2 o 3, pues va a tener un trastorno de consumo de sustancias leve. Si tiene 4 o 5 va a ser moderado. Y si tiene 6 o más va a ser ya un trastorno más severo. Entonces, el trastorno de consumo de sustancias es diferente al trastorno inducido por sustancias. El trastorno por consumo de sustancias es en sí la adicción, pero la adicción no se puede utilizar como término diagnóstico. Y por otro lado, el trastorno inducido por sustancias es más una intoxicación que se produce debido al consumo de esta sustancia. Y bueno, entonces ahora la tolerancia y la abstinencia. Tenemos que la tolerancia a las drogas se da por el consumo recurrente de la sustancia, que cada vez va perdiendo su efecto, y el individuo lo que hace es que comienza a aumentar su dosis para que lograr el mismo efecto de antes. Y el efecto de abstinencia se da cuando hay una interrupción brusca del consumo de la sustancia de abuso, o por una reducción de esta misma. Y entonces van a empezar a haber síntomas psicológicos y orgánicos. Bueno, ahora la neurobiología de la adicción. Entonces, todas las drogas que producen esta adicción van a actuar sobre el sistema nervioso central.
y estas lo que van a hacer es que van a activar el sistema de recompensa. Este sistema de recompensa es el encargado o el responsable de la adicción y de la búsqueda permanente de estas sustancias. Este sistema de recompensa aumenta la liberación de la dopamina y está principalmente compuesto por la sustancia negra, el área tegmental ventral, la amígdala, el núcleo accumbens, el núcleo estriado, la corteza frontal y también aquí pertenecen las vías dopaminérgicas, la nigroestriatal, la mesocortical y la mesolímbica. Entonces, hay dos vías que se van a activar, la mesocortical y la mesolímbica. Entonces aquí en estas vías va a aumentar la liberación de dopamina. Y este neurotransmisor tiene que ver con la motivación, con el placer, la euforia, el aprendizaje, también con la concentración y con la atención. Ahora, el sistema mesocorticolímbico dopaminérgico. Entonces tenemos que va a haber una alteración en las conexiones de la corteza frontal con el sistema límbico. Y también va a haber una alteración en el sistema de recompensa, que ya sabemos que es dependiente de la dopamina. La dopamina tiene un rol importante en las conductas adictivas, en las conductas adaptativas como refuerzo y motivación. Y todas las drogas van a aumentar la dopamina. El aumento de esta dopamina continua y recurrente por las drogas genera una neuroadaptación, pero que no va a ser fisiológica, o sea, no va a ser normal. Y esta neuroadaptación no fisiológica va a llevar a que haya una disminución en los receptores de D2, que son los receptores de dopamina importantes, con el fin de encontrar un equilibrio en la neurotransmisión. Como hay mucha liberación de dopamina, entonces lo que va a hacer el organismo es que va a disminuir sus receptores. Entonces, del área tegmental ventral se libera la dopamina y se irá al núcleo accumbens por la vía mesolímbica y hacia el lóbulo frontal por la vía mesocortical. Fisiológicamente, cuando... aquí vemos, aquí está el área tegmental ventral, entonces coge la vía mesolímbica y va hacia el núcleo accumbens. Y por otro lado, coge la vía mesocortical y va hacia el lóbulo frontal. Pues, fisiológicamente, cuando hay presencia de algo gratificante, como una comida que nos gusta, entonces va a haber una liberación de dopamina que actuará sobre los receptores D2 postsinápticos. Habrá un transportador de dopamina en la membrana presináptica, y en esta membrana presináptica, que es el que se encarga de degradar el exceso o empaquetar el exceso de dopamina en vesículas para una liberación que venga después, manteniendo así el equilibrio de dopamina que esté en el espacio sináptico. Pero a diferencia de esto, que es lo normal, cuando una persona consume cocaína, el efecto va a ser muchísimo mayor. Es tan fuerte que produce una liberación masiva de dopamina, por eso es que el organismo comienza a protegerse con una regulación a la baja y la disminución de los receptores del D2. Y sobre todo en estructuras corticales y en el núcleo accumbens, porque ya sabemos que es donde más está la dopamina. Entonces, ¿a las cuales van a ser los factores de riesgo? El paciente puede tener vulnerabilidad propia, factores de riesgo medioambientales y pues los efectos de la misma droga en sí. Entonces, en los factores de biología y genes tenemos primero la genética, que es importante porque si en la familia alguno de sus familiares sufre de farmacodependencia, lo más probable es que el paciente también tenga una vulnerabilidad genética a presentar este trastorno. El género masculino, porque se dice que los hombres tienden a consumir más sustancia que las mujeres. Y por otro lado tenemos los trastornos mentales, que esto para aumentar el riesgo, por ejemplo, los pacientes que tienen un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad van a tender a tener la vulnerabilidad de consumir este tipo de sustancias y de automedicarse con drogas que le producen placer, por ejemplo, las que sean dopaminéricas. Por ejemplo, específicamente tenemos a los pacientes de depresión que tienden más que todo a consumir cocaína y anfetaminas. Los pacientes con trastornos de ansiedad tienden más a buscar el alcohol y las benzodiazepinas. Y por último tenemos a los pacientes con esquizofrenia que tienden a buscar más marihuana o nicotina.
Entonces, el factor medioambiental, el factor de riesgo medioambiental también es muy importante en estos pacientes. Tenemos primero, el primer factor es un hogar caótico o disfuncional, donde haya muchas peleas, donde haya abuso físico o abuso sexual o donde haya maltrato. También el consumo de los padres, porque hay padres que consumen y no como que minimizan el riesgo de la adicción, como que no les importa si su hijo o no consume drogas. Tercero, tenemos la actitud de los padres frente a la crianza, porque de pronto pueden ser padres abandónicos o muy permisivos y con falta de límites. Cuarto, tenemos a la influencia de los pares, es decir, a las personas, a sus amigos, a las personas que tengan su misma edad, ya que si la persona tiene un grupo de amigos que consume drogas, lo más probable es que este también lo haga solamente para pertenecer al grupo. Como quinto, tenemos a la comunidad donde vive, ya que si en su entorno, si venden drogas, si en el parque por donde él vive andan consumiendo drogas o vive al lado de una persona que vende drogas, pues esto le va a facilitar más el consumo. Y por último, el rendimiento escolar. Si el paciente tiene un rendimiento escolar deficiente y de pronto deserta, deja el colegio, eso va a aumentar el riesgo de que el paciente comience a consumir drogas. Entonces, la droga tiene que ver con la vía de administración. ¿Por qué? Porque la vía IV aumenta más el riesgo de la adicción. El potencial de la misma droga, que si es euforizante o no, entre más euforizante sea, más adictivo va a ser. Cuanto más rápido sea el efecto, más tiende a producir la adicción. Y entre más rápido se vaya el efecto, más rápido va a intentar repetir este consumo. El consumo a una edad más temprana, porque también es un factor de riesgo, porque son cerebros que apenas se están formando. Tienen menos control, tienden a ser más impulsivos, a tener emociones más fuertes. Y el aumento de la disponibilidad de la droga, es decir, que si es de fácil acceso, entonces el paciente va a tener más fácil su consumo. Y por otro lado tenemos el costo bajo de la droga. Si el paciente tiene dinero o tiene o si la droga no es de gran costo, pues va a ser más fácil que éste busque estos medios. Bueno, los efectos placenteros positivos que traen las sustancias de abuso va a ser por un aumento en los neurotransmisores, como cuáles son la dopamina, los péptidos opioides, el GABA, el glutamato y la serotonina. ¿Ves? Pero los efectos no placenteros negativos de la abstinencia se dan debido a que cuando el paciente reduce su consumo o lo deja bruscamente, pues todo esto que está aumentado ahora va a disminuir. Y la disminución de estos neurotransmisores que va a traer, pues si la disminución de la dopamina y de la serotonina va a traer disforia, de los péptidos opioides pues va a traer el dolor, y del GABA pues el paciente va a presentar ansiedad o puede presentar ataques de pánico. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas del consumo de drogas? Pues de intoxicación, el paciente es un estado transitorio consecutivo a la ingesta o asimilación de una sustancia psicotrópica que produce una alteración en el nivel de la conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. La tolerancia, como ya lo mencionamos, es que el paciente a una misma dosis ya no tiene el mismo efecto, esto tiene un efecto reducido, lo que lleva a que consuma más y más y más para conseguir el mismo efecto que tenía antes. El síndrome de abstinencia es un conjunto de signos y síntomas que aparecen al interrumpir o reducir bruscamente el consumo de la sustancia. Y pues la dependencia pues va a depender de la tolerancia debido a que es una adaptación farmacológica progresiva a la sustancia. ¿Cuáles van a ser los trastornos inducidos por sustancias? Los trastornos que han aparecido en el transcurso de un proceso adictivo y no desaparecen tras menos de 4 semanas de abstinencia, o sea, van a estar persistiendo. Entonces, va a haber trastornos psicóticos y por ejemplo, la marihuana va a aumentar el riesgo de desarrollar esquizofrenia. También puede aumentar el riesgo de un trastorno afectivo bipolar o trastornos relacionados con este. El uso de la cocaína y de las anfetaminas pueden disparar este tipo de trastornos. Pero los medicamentos depresores del sistema nervioso central
van a aumentar el riesgo de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, de trastornos obsesivo-compulsivos, de trastornos del sueño, de disfunciones sexuales, de síndrome confusional o de trastornos neurocognitivos. Es cómo va a ser la evolución del paciente. Tiene que haber una historia clínica bien estructurada, bien preguntada y desde el punto de vista psicosocial. Hay que hacer cuestionarios de cribado para establecer la impresión diagnóstica y orientarse hacia qué tipo de drogas puede estar consumiendo el individuo. Aunque no es realmente de gran importancia, lo más importante es ver la clínica del paciente. Y siempre hay que establecer un clima terapéutico de confianza. La entrevista motivacional, la entrevista debe ser motivacional, hay que mostrarle al paciente los beneficios del tratamiento y cuáles van a ser las consecuencias que va a traer el tratamiento, las consecuencias buenas y las consecuencias de todo lo que ha ocasionado la droga con este individuo. Entonces, ahora con respecto a la historia clínica, debemos consignar los antecedentes tanto familiares como personales. Entonces, con respecto a los familiares, todos los antecedentes orgánicos, los psiquiátricos y también si hay antecedentes de consumo. Y con respecto a los personales, debemos indagar acerca de la edad de inicio, la edad de consumo más frecuente, el patrón de consumo, el qué vías ha utilizado para drogarse, las sustancias que exacerban o facilitaron el disminuir del consumo. Y si el paciente ha tenido periodo de abstinencia y preguntarle qué síntomas ha tenido y cuánto duraron esos síntomas o cuánto duró el periodo de abstinencia. Hay que preguntarle también acerca del consumo actual y durante los últimos 30 días cómo ha estado. Después tenemos la evaluación de los síntomas actuales. Entonces tenemos que evaluar los hábitos higiénicos, dietéticos. Entonces tenemos que ver el patrón de sueño, el patrón de alimentación y la abstinencia, si ha tenido periodo de abstinencia. También debemos ver si el paciente hay presencia de conductas adictivas como la ludopatía o de pronto o adicciones comportamentales como los videojuegos. Debemos indagar acerca de síntomas psicóticos, sobre síntomas afectivos y también conducta agresiva, autolesiva o riesgo suicida. Muy importante esto. Bueno, también debemos ver la situación actual del paciente, dónde vive, en qué tipo de vivienda vive, con qué personas convive y cómo es el rol de la crianza, o sea, si tiene una figura paterna, si tiene una figura materna. También presencia de problemas legales o antecedentes legales, la historia escolar, la historia laboral o cómo eran sus relaciones sociales en el colegio, en el trabajo o con sus amigos, o si tiene otras aficiones o si tiene problemas económicos. Es decir, que hay que hacer una historia clínica bastante completa, bastante integral. Entonces, hay que descartar también otros tipos de patologías. Muchas veces estas son comórbidas con el trastorno de consumo de sustancias. Entonces, puede haber trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede haber retraso mental, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos afectivos o trastornos de la conducta alimentaria como son la bulimia o trastornos del control de los impulsos o trastornos de personalidad como trastorno límite o antisocial o narcisista. Entonces siempre hay que evaluar las comorbilidades porque estas enfermedades pueden haber varias enfermedades psiquiátricas al mismo tiempo. Entonces hay que mandarlos a los laboratorios más que todo para descartar una infección u otra patología que el paciente esté presentando, es decir, para descartar. Y hay unos medicamentos que necesitan un seguimiento con el laboratorio ya que pueden afectar ciertas funciones normales. Entonces hay ciertos fármacos que pueden producir leucopenia, otros pueden producir hiperglicemia o aumentos de las transaminasas o dislipidemia. Entonces hay que solicitar lo de siempre, hemograma, un BDR, un examen de VIH, de hepatitis B o C. Y también se pueden enviar transaminasas, la glicemia, el perfil lipídico, una radiografía de tórax, EKG, prueba de embarazo de las mujeres y una muestra de orina para hacer barrido toxicológico de sustancia de abusos. Entonces, motivación. Hay que mirar la motivación del paciente frente al proceso terapéutico. Entonces, en esto se basa cómo va a ser el proceso
que el paciente va a seguir. Ahora, con respecto al modelo transteórico de Prochaska y Clemente, este es el proceso para las adicciones. Entonces, primero tenemos la primera etapa es la precontemplación. Es la etapa donde no existe ninguna voluntad para cambiar. El paciente no es consciente de su problema, no reconoce que tiene un problema y no le interesa lo más mínimo cambiar lo que las otras personas le dicen. En la contemplación el paciente ya pues dice que tiene un problema, pero pues no cambia su comportamiento frente a las drogas. En la etapa de determinación y preparación, pues el paciente ya tiene como un compromiso y la decisión de iniciar un cambio en los días siguientes y pues comienza a prepararse con respecto a esto. De pronto comienza a ver si averiguar clínicas donde le puedan ayudar y esas cosas. Después el cuarto es el paso a la acción, donde el paciente ya tiene cambios en el comportamiento y pues ya ha buscado el apoyo profesional, el apoyo especializado. Y por último, el mantenimiento o la recaída, que es cuando el paciente está consolidado, ya está firme en su tratamiento, está mantenido en el cambio o también puede recaer y volver a comenzar todo el ciclo. Bueno, ahora veremos las drogas de abuso. Primero tenemos a los opioides como la heroína, cuya vía de administración más común es la inhalada. Y con frecuencia esta se puede mezclar con cocaína para hacer el efecto más euforizante. Su vida media es de 6 horas. La sobredosis por esta droga tiene una triada, que es el estupor o coma, una alteración del estado de la conciencia bastante importante, miosis puntiforme, depresión y depresión respiratoria. En cambio, en los síntomas de intoxicación por esta droga tenemos las pupilas mióticas, somnolencia, lenguaje farfullante, alteración de la memoria y de la conciencia, de la atención y la memoria y disartria. Entonces, estos son cuadros muy graves que requieren una intervención urgente, ya que una sobredosis o una intoxicación pueden llevar a comprometer la vida del sujeto. Entonces, tenemos que después de las 8 de 36, entre las 8 y 36 horas de haber detenido el consumo de la sustancia, entonces pueden presentarse síntomas de abstinencia. ¿Cómo se presentan estos o cuáles son? Pues se presenta como un cuadro pseudogripal donde el paciente puede presentar ansiedad, puede verse más agresivo, hay midriasis simétrica reactiva, puede haber bostezo, lagrimeo, rinorrea, escalofríos, piroerección y síntomas gastrointestinales como son el vómito, las náuseas y la diarrea. Puede haber insomnio, fiebre, hiperreactividad motora y dolores musculares y articulares. Y una de las complicaciones más graves son el edema agudo del pulmón no cardiogénico o la neumonía por aspiración. Entonces, el tratamiento de esta farmacodependencia va a ser más enfocado o orientado hacia la abstinencia, hacia la desintoxicación. Y lo que se va a hacer es que se van a controlar o tratar los síntomas de la abstinencia que acabamos de mencionar. Entonces, ¿con qué se van a tratar? Con alfa-2 agonistas, que lo que van a hacer es que van a inhibir el efecto de las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, ya que estas van a estar hiperactivas debido a la deprivación de los opioides. Entonces, al nosotros desactivarla, pues ya no van a estar tan hiperactivas y no van a mostrar tantos síntomas de abstinencia. Entonces, dentro de estos alfa-2 agonistas se puede usar la clonidina y puede o no puede estar asociado, se puede dar o no puede dar junto a la clonidina el clonazepam, que tiene efectos hipnóticos, el lorazepam, pero por un corto tiempo, y también se puede incluir el AINES. Después tenemos al cannabis, que es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Esta presenta algunos síntomas, como cuáles van a ser los síntomas. Esta primero que todo puede ser fumada. Y cuando es fumada tiene efectos inmediatos que duran alrededor de 1 a 3 horas. Esta va a producir una euforia, desinhibición, locuacidad, risa fácil, enrojecimiento conjuntival, también una relajación, y también puede producir serostomía, aumento del apetito, alteración de la percepción, una sensación de alargamiento del tiempo.
Esta empeora el tiempo de reacción, o sea, disminuye el tiempo de reacción frente a estímulos externos. Y también afecta a las funciones ejecutivas. La atención, la memoria reciente, la coordinación y la coordinación motora también se ven afectadas. Esta puede traer ansiedad, puede traer disforia e incluso en algunas ocasiones sintomatología psicótica. Y esta puede aparecer con un cuadro de hipotensión brusca, con sudoración, taquicardia, mareo y pérdida de la conciencia. ¿Cómo vamos a manejarla terapéuticamente? Pues como el anterior, lo que se quiere es llegar a la desintoxicación, a la abstinencia. Y esto se sigue por la deshabituación. O sea, después de que el paciente ya está desintoxicado, lo que se quiere hacer es que ya el paciente no esté acostumbrado a consumir esta droga todo el tiempo. También se pueden dar ansiolíticos como las benzodiazepinas o anticomiciales GABAérgicos, o también pueden tratarse con antidepresivos tipo inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. La sintomatología psicótica, en caso de que esté, se puede tratar con antipsicóticos atípicos como la olanzapina, la quetiapina o la clozapina. Y la terapia es de tipo cognitivo-conductual. Ahora, con respecto a la cocaína, tenemos que es uno de los estimulantes del sistema nervioso central con un efecto anestésico periférico. La forma más consumida es el clorhidrato de cocaína en polvo, que es esfinado por vía intranasal. El efecto se da en pocos minutos y dura alrededor de 1 hora. La intoxicación, los síntomas, como es una amina simpático-mimética, es decir, que es estimulante del sistema nervioso, afecta a diferentes sistemas de neurotransmisores, como más que todo está el dopaminérgico, que se ve súper afectado. También puede afectar el sistema noradrenérgico y el serotoninérgico. Esto va a traer taquicardia, vasoconstricción, o puede también tener síntomas de hipotensión, puede haber midriasis, temblor, sudoración, hipertermia, convulsiones, cuadros isquémicos cardíacos o cerebrovasculares. ¿Cuáles van a ser los síntomas psicológicos de la cocaína? El paciente puede presentar euforia, placer, hiperactividad, inquietud, hipervigilancia, aumento de la autoestima, disminución de la fatiga y del apetito. El paciente puede presentar verborrea, es decir, que habla más de lo debido, alteración de la capacidad de juicio. También tiene una alteración de la percepción, que puede ser auditiva, visuales o táctiles. También está asociado a trastornos psicóticos, trastornos depresivos, bipolares, por ansiedad, trastornos del sueño, disfunciones sexuales y hasta delirio. Bueno, la abstinencia se ve como cravings o ganas de consumir mucho, disforia, o sea, lo contrario a la euforia y el placer que se veía en los síntomas de la droga. Entonces se ve craving, disforia, irritabilidad, alteración del ciclo sueño-vigilia. El paciente se siente más fatigado porque vemos que la droga produce una disminución de la fatiga, entonces al disminuirla o dejarla, entonces se aumenta la fatiga. Y también puede haber una ideación suicida y alteración psicomotora. ¿Cómo va a ser el manejo? Pues como siempre no hay un tratamiento farmacológico específico que haya demostrado ser eficaz en el trastorno de consumo de la cocaína. Si hay psicosis, pues se mandan antipsicóticos atípicos. Y también el manejo va a ser sintomático. Ahora, el bazuco. El bazuco es la droga más tóxica de todas. Produce una neurotoxicidad y es la pasta básica de la coca y se le añade a los cigarrillos de tabaco o marihuana para ser fumada. Contiene una sustancia blanca o amarilla grisácea que viene de las hojas secas de la planta con soda cáustica y gasolina. Es decir, que es muy tóxica esta droga, es la más tóxica de todas. Va a generar hiperreactividad, paranoia, y también va a generar un aumento en el placer sexual.
Esta va a generar una mayor dependencia física y además de tolerancia. Genera caries de dientes, daño en los pulmones, quemaduras en los dedos y el paciente, el individuo, daña su parte social porque estos van a terminar aislados y en posición de indigentes. Bueno, ahora las anfetaminas y anfetaminas de síntesis o drogas de diseño, como es el éxtasis. Esta va a tener un potente efecto estimulante adrenérgico. El efecto va a ser parecido al de la cocaína, pero aquí además de bloquear el transportador de dopamina, va a aumentar la liberación pasiva de dopamina. Es decir, que va a haber un exceso, una liberación masiva de dopamina, lo que va a traer aún más euforia. Los síntomas son un efecto entactógeno. Las personas se sienten más conectadas, se sienten mejor, se entienden mejor, aumenta la parte social y tienden a potenciar y tienen un potencial alucinógeno. Pero el paciente se ha descrito que puede haber cuadros de depresión, o sea, todo lo contrario, puede haber depresión, puede haber ansiedad, trastornos del sueño y trastornos psicóticos por el potencial alucinógeno. Y cuando el uso es muy prolongado o es muy continuo, pueden haber flashbacks. ¿Y cuál va a ser uno de sus efectos más frecuentes secundarios? Pues el bruxismo. La intoxicación aguda por estas anfetaminas o drogas de diseño, como el éxtasis, va a traer deshidratación, el paciente va a estar deshidratado, va a tener golpes de calor, puede llegar a rhabdomiolisis y arritmias cardíacas que pueden comprometer la vida. Y como siempre, no hay un tratamiento específico. Por otra parte, tenemos el chemsex, que es cuando los hombres que practican sexo con otros hombres utilizan drogas y otras nuevas tecnologías con la finalidad de mantener las relaciones sexuales por periodos mucho más prolongados y generalmente puede ser no solamente con 2 personas, sino con más de 2 personas. Las drogas más usadas en esta técnica son las metanfetaminas, el gamma hidroxibutirato, la mefedrona, la ketamina, popper, cocaína y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Por otro lado tenemos el alcohol, que es la droga más utilizada. Es una droga lícita, pero entre las lícitas y las ilícitas es la más utilizada. Y su abstinencia puede traer convulsiones y delirio tremens. La intoxicación etílica y síndrome de abstinencia siendo la complicación más frecuente de este último, es decir, del síndrome de abstinencia, las convulsiones y el delirio tremens. Es decir, que las convulsiones y el delirio le va a traer la abstinencia. Existe un importante componente genético en su etiología que explica más del 50% del riesgo de padecerlo. Es decir, que si uno tiene un familiar que fue alcohólico, pues uno tiene el 50% de riesgo de también serlo. Y las bebidas alcohólicas más consumidas son la cerveza y el vino. Más extendido entre los hombres que entre las mujeres, aunque se dice que pues ahora se están igualando la prevalencia de consumo por sexos. El alcohol es la droga más dañina cuando se consideran los daños causados al sujeto y a la gente que rodea a este sujeto, por los problemas médicos producidos, las lesiones, los problemas familiares y también los problemas económicos. La intoxicación por alcohol va a depender más que todo de la cantidad que se consuma, entonces, de las concentraciones sanguíneas de etanol. Entonces, con una concentración sanguínea de 50 a 100 miligramos por decilitro, pues va a tener unas alteraciones, pero van a ser mínimas. Entre 100 y 200, pues el paciente va a tener euforia, optimismo, excitación y locuacidad. También va a aumentar su parte social y va a disminuir el rendimiento cognitivo. Y también va a sentir una sensación de alargamiento del tiempo y va a tener un alargamiento del tiempo de reacción. Cuando ya aumenta la concentración de 200 a 300, pues va a tener una alteración en la coordinación, ataxia, disartria y obnubilación.
y cuando ya lo máximo de 300 a 500 miligramos por decilitros, el paciente puede entrar en un coma etílico y puede tener muerte por alteración respiratoria, por una parada respiratoria o un broncoaspiración. Bueno, ahora la abstinencia del alcohol se ve de la siguiente manera. Puede presentar una hiperactividad autonómica, que tiene taquicardia, tiene hipotensión, diaforesis, temblor, aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia respiratoria, que puede presentarse con alcalosis respiratoria. También va a haber una alteración del sueño, ya que puede haber insomnio, aumento de la fase MOR o fase 3 y 4, que es donde más se descansa durante el sueño. Puede haber alteraciones gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos, manifestaciones psicológicas como ansiedad, agitación, inquietud, irritabilidad y distracción. También va a haber una disminución en la concentración y en la memoria, en la capacidad de juicio, y pueden presentarse alucinaciones. Y las convulsiones tónico-clónicas, que no son tan comunes, se presentan en el 3% de los pacientes que presentan síndrome de abstinencia alcohólica. ¿Y a qué se deben estas convulsiones tónico-clónicas? Pues porque hay un desequilibrio entre el glutamato y el GABA, debido a que hay un aumento en el glutamato, que es excitatorio, y una disminución del GABA, que es inhibitorio. Y aparecen entre los 7 y 48 horas tras el cese del consumo de alcohol. Estas compulsiones van a ser generalizadas y tónico-clónicas. En la mortalidad se asocia al desarrollo de delirium tremens y la aplicación de estatus epiléptico. Bueno, el delirium tremens se da en el 5% del síndrome de las personas con síndrome de abstinencia alcohólica. Y el paciente va a tener un estado de confusión. Y este también tiene una triada, que va a ser una disminución de los niveles de conciencia o confusión, va a presentar alucinaciones y además de eso va a presentar temblores. Otros síntomas pueden ser delirios, agitación, insomnio, hiperactivación autonómica, sudoración, deshidratación, anorexia y un aumento en la frecuencia cardíaca, la respiración y de la presión arterial. Y también puede haber hiporexia. Los síntomas van a empezar de las 76 a las 92 horas después desde la última ingesta etílica y pueden durar de 3 a 5 días, más o menos. El delirium tremens, es una urgencia médica porque no tratarlo tiene una mortalidad de 20%. Bueno, ¿cómo vamos a manejarlo? Pues el manejo, como siempre, es sintomático. Se pueden dar benzodiazepinas como el lorazepam, antipsicóticos atípicos en bajas dosis y irlos titulando. Y también pueden darse anticonvulsivantes como el ácido valproico, la carbamazepina o la pregabalina.